Buenos días, soy Raquel Sáez Claramunt y voy a empezar con la presentación del trabajo de fin de máster, titulado Prevención de dislalias en las aulas de educación infantil. La necesidad del reto que se propone en el siguiente trabajo surge a partir del siguiente análisis. La adquisición del componente fonético-fonológico, al igual que el resto de componentes del lenguaje, es un proceso gradual, en el cual los niños van adquiriendo poco a poco el repertorio fonológico de su lengua. Por ello, durante la etapa de educación infantil, hay muchos niños que todavía no saben producir algunos fonemas y recurren al uso de los procesos de simplificación fonológica. Esta es una etapa común en el desarrollo y se denomina dislalia evolutiva. No obstante, cuando estos procesos de simplificación fonológica continúan en edades más tardías y con fonemas que se deberían tener adquiridos, este fenómeno pasa a denominarse dislalia funcional. Por ello, teniendo en cuenta que la dislalia funcional es uno de los trastornos del lenguaje más frecuentes y cuyas causas suelen estar relacionadas con la falta de estimulación y la falta de habilidades motoras, además de la importancia de la prevención de dificultades del lenguaje oral en los primeros años escolares debido a la plasticidad cerebral que tienen los alumnos a esta edad, se propone el reto de comprobar la eficacia de la estimulación tanto del componente fonético-fonológico del lenguaje como de las diferentes habilidades motoras en la etapa de educación infantil para evitar futuras dislalias funcionales. Por tanto, los objetivos del siguiente trabajo son los siguientes. Realizar una propuesta de intervención para la prevención de futuras dislalias y estimulación del componente fonético-fonológico del lenguaje en un aula de infantil. Desarrollar la propuesta realizada, obtener los resultados y a partir de ellos obtener una serie de conclusiones. Para elaborar la intervención ha sido necesario conocer evidencias científicas sobre los procesos implicados en la articulación de palabras y las causas del trastorno de la dislalia. Estas evidencias han sido extraídos de los 3 niveles de evidencias. Nivel 1, evidencias científicas externas. Nivel 2, opiniones expertas o frutos de la experiencia clínica. Y nivel 3, evidencia fruto de la perspectiva del receptor. Teniendo en cuenta las evidencias científicas encontradas, se puede llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, hemos observado estudios que afirman que los programas para estimular el componente fonológico son útiles tanto para niños con dificultades en dicho componente como para alumnos de desarrollo normotípico y son potenciales para evitar futuros trastornos en el habla. También el conocimiento fonológico es relevante tanto para la prevención de futuros trastornos de la articulación como para el dominio de contenidos curriculares tan importantes como la lectura. Se han encontrado estudios que señalan que la correcta función respiratoria es un factor muy relevante para el desarrollo fonoarticulatorio y que, por el contrario, las dificultades en la función respiratoria suelen ser causas de la aparición de dislalias. La motricidad es otro aspecto muy relevante para que se dé una correcta articulación, concretamente la motricidad fina relacionada con la habilidad motora bucofacial. Por tanto, el uso de praxias para desarrollar esta motricidad será un aspecto clave para la prevención de las dificultades articulatorias. Por último, desarrollar y entrenar la percepción, discriminación auditiva y fonológica también es un punto clave para evitar la aparición de dicho trastorno del habla. A partir de estas conclusiones se ha elaborado la intervención, la cual está formada por ejercicios de praxias, respiración y soplo, discriminación auditiva, conciencia fonológica y discriminación fonológica. Para llevar a cabo la intervención también se ha tenido en cuenta las evidencias de nivel 3, fruto de la perspectiva del receptor. Hemos hablado con las maestras del aula infantil y nos han afirmado que para administrar el comportamiento del alumnado del aula usan la plataforma virtual ClassDojo. Cada alumno es representado mediante un monstruo, el cual gana y pierde puntos dependiendo de su comportamiento. Han afirmado que los alumnos muestran gran interés y motivación por dichos monstruos. Por ello, vamos a aprovechar este recurso y el interés de los alumnos para planificar la futura intervención. A continuación, vamos a ver el diseño e implementación de la intervención. En el estudio participaron 40 niños de 4 y 5 años de edad que cursaban segundo de educación infantil, pertenecientes a un colegio concertado de una localidad de aproximadamente 24.000 habitantes, ubicada en la Comunidad Valenciana. Con estos participantes se realizó un estudio aleatorizado, en el cual de forma aleatoria se asignaron 2 grupos, uno experimental y otro control. Las pruebas de evaluación se realizaron en ambos grupos, pero la intervención solo se realizó en uno de los grupos, denominado grupo experimental. El otro grupo no recibió ninguna intervención. Este es el grupo control. No obstante,
Para el estudio solo se seleccionaron aquellos alumnos que, durante la intervención, tenían 4 años, cuya lengua materna era el español y cuyos padres dieron el consentimiento. Por tanto, se han estudiado 7 sujetos del grupo experimental, 5 niños y 2 niñas, y 7 sujetos del grupo control, 3 niños y 4 niñas. Para la recogida de datos se ha utilizado la prueba AREA, Análisis del retraso del habla, de Aguilar Mediavilla y Serra Raventós. El test incluye diferentes instrumentos. En primer lugar, ofrece una prueba de rastreo para la evaluación preventiva de la población general. A continuación, ofrece un cuestionario para la realización de evaluaciones complementarias y, por último, el perfil fonético-fonológico del niño. En el siguiente trabajo solo se ha utilizado la prueba de rastreo para tener un conocimiento general del nivel de desarrollo de los alumnos en el componente fonético-fonológico. Este primer instrumento es rápido y sencillo de utilizar y consiste en la denominación de 28 palabras, a partir de 28 láminas de imagen. Esta prueba estudia la estructura de palabra, la estructura silábica y el nivel segmental. A partir del número de errores, los baremos ofrecen un percentil, siendo 0 el más bajo y 100 el más alto. Entre 50 y 100 los alumnos se encontrarían dentro de la normalidad. Por debajo de 50 podríamos empezar a observar problemas reseñables. Para llevar a cabo la recogida de datos ha sido necesario el consentimiento de tanto la psicóloga como la dirección del centro, pero sobre todo de los madres, padres y tutores legales de los sujetos. La recogida de datos se ha hecho de manera individual, dentro del aula. Por lo que respecta a la naturaleza de los datos, estos son cuantitativos, ya que se han asignado valores numéricos al objeto de estudio. A partir de la prueba del habla AREA, descrita anteriormente, se ha asignado un percentil de 0 a 100 a cada niño, según el número de errores que haya realizado. Y como hemos dicho, siendo 100 el percentil más alto y 0 el más bajo. Una vez realizado la recogida de datos, los resultados de las pruebas de evaluación inicial muestran una gran disparidad entre los alumnos, ya que encontramos en ambos grupos alumnos con percentiles muy altos en todos los niveles, por ejemplo, el alumno 7 en el grupo experimental. También encontramos alumnos con percentiles muy bajos en los 3 niveles, por ejemplo, el alumno 2 y 6 en el grupo experimental o el alumno 12 en el grupo control. También encontramos alumnos que tienen percentiles muy altos en unos determinados niveles y muy bajos en otros, como por ejemplo el alumno 3 del grupo experimental. Por último, encontramos alumnos con percentiles medios en todos los niveles. Hay diferencias entre ellos, pero se muestran más o menos dentro de la media. La intervención ha sido formada por 7 sesiones que se han llevado a cabo a lo largo del mes de mayo. Estas sesiones se han distribuido de la siguiente forma. Han habido 3 sesiones semanales de 30 minutos cada una. Para llevar a cabo la intervención se ha seguido una metodología activa y participativa a través de técnicas dinamizadoras para facilitar la participación activa de los alumnos. Esta parte de los intereses de los alumnos y alumnas. Teniendo en cuenta las evidencias de nivel 3 que mostraban el interés de los alumnos por los monstruos, se ha planteado la intervención como un entrenamiento para desarrollar habilidades que tienen los monstruos. Por ello, en cada sesión, las actividades estaban enfocadas a desarrollar una habilidad o característica que tenían que tener los alumnos como buenos monstruos. Este tipo de actividades les ha motivado muchísimo y ha hecho que los alumnos participen de forma mucho más activa en las actividades de la intervención. A continuación, se exponen los resultados obtenidos después de la intervención. Los resultados se han dividido diferenciando los 3 niveles a estudiar: nivel de palabra, nivel silábico y nivel segmental. En las siguientes tablas se muestran los resultados en cuanto al nivel de palabra, antes y después de la intervención para el grupo experimental y también el antes y después en el tiempo para el grupo control, el cual no ha recibido ningún tipo de intervención. Se puede observar una mejora general por parte de los alumnos del grupo experimental, excepto en el caso del alumno número 6, quien obtiene, tanto en la prueba inicial como en la prueba final, un percentil muy bajo. Uno de los aspectos a señalar es el caso del número 1 y 4, los cuales superan el percentil 40 con un solo error, pasando a obtener un percentil con 0 errores. Este hecho no sucede en el grupo control, donde los resultados son más estables, y los alumnos que tenían un percentil 40 y un solo error, como el 8 y el 11, mantienen este resultado.
Una de las diferencias mostrando una evolución positiva en el grupo control es el caso del alumno 11, el cual obtiene el mismo percentil en ambas pruebas, pero el número de errores varía, ya que en la prueba final podemos observar que comete un error. Por último, en el nivel segmental no observamos grandes cambios en ninguno de los dos grupos. Podemos observar que en el grupo experimental los alumnos con percentil 100, alumnos 1 y 4, han reducido su número de errores, pero su percentil no ha variado, ya que ya tenían la máxima puntuación en esta parte de la prueba. También, el alumno 5, quien tenía un percentil 40-50 en la prueba inicial, ha mejorado, obteniendo un percentil 60-70 después de la intervención. En cuanto al grupo control, en la tabla 8 podemos observar que solo el alumno 9, quien ya tenía un percentil 100, ha mejorado en cuanto al número de errores, realizando un error menos. Después de analizar los resultados, podemos observar que los alumnos del grupo experimental que en la prueba inicial no presentaban problemas relevantes, es decir, que no obtuvieron percentiles muy bajos con un elevado número de errores, han mejorado sus percentiles y/o han disminuido sus errores después de la realización de la intervención, hecho que no ha ocurrido con tanta frecuencia en el grupo control. Sin embargo, los alumnos que desde un primer momento han obtenido percentiles bastante bajos y con un elevado número de errores no han conseguido ningún tipo de mejora significativa. Este hecho evidencia que la intervención ha sido beneficiosa para los alumnos que no presentaban dificultades relevantes en el habla. Por el contrario, en el caso de los alumnos con más retraso en el desarrollo del componente fonético-fonológico, quienes probablemente tengan más probabilidad de que sus procesos de simplificación se mantengan en el tiempo y, por tanto, su dislalia pase a ser funcional, la intervención no ha sido beneficiosa. Y llegamos a las conclusiones finales. No podemos afirmar la efectividad de la estimulación a través de los ejercicios de praxias, respiración y soplo, discriminación auditiva, conciencia fonológica y discriminación fonológica para la prevención de futuras dislalias, ya que en los resultados obtenidos, los alumnos con niveles de desarrollo del componente fonético-fonológico más bajo no han mostrado mejoras en dicho componente al finalizar la intervención. Sin embargo, sí podemos afirmar que la estimulación del componente fonético-fonológico a través de las actividades descritas fomenta el desarrollo de dicho componente, al menos en alumnos cuyo desarrollo es bueno. No obstante, se tiene que tener en cuenta las limitaciones del estudio, ya que la intervención se ha realizado únicamente durante un mes, realizando solo 7 sesiones. Es importante tener en cuenta que en periodos tan cortos de tiempo no se pueden lograr grandes resultados. Sin embargo, el hecho de que los alumnos con percentiles elevados del grupo experimental hayan mejorado después de la intervención y los alumnos con percentiles elevados del grupo control no lo hayan hecho, evidencian la efectividad en cuanto a la evolución del desarrollo del componente fonológico con este tipo de actividades. Por ello, se propone como futura línea de investigación aplicar un programa durante todo un curso escolar para comprobar si la frecuencia y constancia de las sesiones de la estimulación puede ayudar a prevenir la dislalia. Cabe destacar que los objetivos que se propusieron al inicio del siguiente trabajo han sido cumplidos con éxitos, ya que se ha realizado y desarrollado una propuesta de intervención para la prevención de futuras dislalias y estimulación del componente fonético-fonológico del lenguaje en un aula de infantil. Se han obtenido unos resultados tras la realización de la intervención y, a través de los resultados, se han extraído una serie de conclusiones. Por último, se muestran las referencias bibliográficas que han sido utilizadas en el presente trabajo. Hasta aquí la presentación de mi trabajo. Muchas gracias.